estas son las dos que esas de esas preguntas claves nosotros como proveedores es las fechas de inicio de esas prohibiciones, esas fechas de inicio. Entonces, para lo que tiene que ver con los convenios interadministrativos, las fechas de inicio, en la fecha de inicio empieza el 8 de noviembre del 2025. ¿Por qué empieza el 8 de noviembre del 2025? ¿Tiene claro? ¿Tiene claro por qué empieza el 8 de noviembre del 2025? Sí, porque son 4 meses antes de la fecha de elección. Entonces, voy a hacer aquí, Saúl va muy bien. Me preocupa dejar más tiempo porque esto me quita el trabajo, ¿no? Tiene cara de político. Sí. Político vino. Todavía está tiempo de inscribirse. Recuerde. Entonces, miren, ¿Ahora cuándo son las inscripciones? En tema de ley de garantía, entonces es importante hacer alusión a algunos de los temas que Saúl ha mencionado. Uno, son 4 meses antes de cada elección que voy aplicando la ley. 4 meses. 4 meses, sí, 4 meses. ¿Cuándo son las elecciones de Congreso? 8 de marzo. Entonces, por eso, el 8 de noviembre comienza a regir la primera prohibición de ley de garantía. ¿Y por qué? Estamos va a decir ahora que miren que la prohibición del convenio va a ir hasta marzo, abril, mayo. ¿Por qué? Porque es que en mayo, ¿a quién se elige en mayo? El presidente. Entonces, 4 meses hacia atrás, comienza también a regir, que es en enero 31, empieza a regir la prohibición de los 4 meses para la elección de presidencia. ¿Y por qué entran ahí los convenios interadministrativos? Porque son contratación directa. Entonces, el 1 de enero comienza a regir la prohibición para los contratación directa. Que ya Saúl le va a preguntar. Pero entonces quiero tocar los temas que Saúl ya mencionó. Primero, ¿qué significa convenio interadministrativo? No, porque son, mire que él señaló, convenios interadministrativos que abajo dijo contratación directa. Entonces no son lo mismo. No son lo mismo. Son dos cosas diferentes. Convenio interadministrativo son acuerdos de voluntades entre entidades públicas. Que son solo entre entidades públicas. Convenios. Y son diferentes a los contratos interadministrativos. Que ese es otro tema también que hay que tener en cuenta. Hay convenios interadministrativos y contratos interadministrativos. Colombia Compra Eficiente había dicho en la prohibición para la elección de Congreso se prohíbe convenios y contratos. Eso es lo que me compra. El Consejo de Estado ha frenado ese documento y ha suspendido esa interpretación de Colombia Compra diciendo solo se aplica a los convenios, porque no son los mismos convenios que cuentan. Entonces, hay que... Eso es claro. Sí, entonces, pero yo tengo, para que todos les quede claro. Entonces, hay que tener muy claro que la prohibición para las elecciones de Congreso, que es la prohibición que va de noviembre a marzo, prohíbe suscribir convenios interadministrativos. Quiere decir que la contratación directa no está prohibida. La contratación directa está permitida durante el proceso electoral de Congreso, pero sucede algo interesante. Y es que en enero empieza a regir una prohibición nueva. Es la prohibición de los contratos directos. Entonces, yo ahí voy a tener en cuenta que a partir de enero 31
no constituye ningún tipo de contratación directa. ¿Qué pasa con las otras contrataciones? Está interesante. Las otras contrataciones sí, porque está, es decir, las licitaciones públicas, las elecciones abreviadas, eso sigue. Eso sí. Es decir, no es que se pare la contratación del Estado. La contratación pública sigue, porque el Estado tampoco puede paralizarse. Lo que yo estoy limitando, es la contratación directa, la que se contrata solamente entre eso, decía, esta contratación pero los que son públicos, donde la gente participa, Censuran directos. no se Aquí dice obsesión. cuantificación, mérito, selección abreviada, mínimas cuantías, esos procesos siguen su curso normal. No, se secó, para la información se está hablando del secó. Por la tierra virtual. Es el saber, el SIGEP proporciona la información pública de los funcionarios y de las servicios de Estado. El secó sí es de contratación. No, de licitación conflicto de mérito. Licitación, mérito, última cuantía, selección abreviada. Ahí es donde hacen el carnaval. Con los del Pipan contigo. Esa está permitida. ¿Sí? Por eso te digo, de ahí es donde se hace. Ahí es donde Entonces, ¿en qué consiste la prohibición? Les voy a volver a entrar aquí para que esto quede claro. Elecciones de Congreso impide escribir convenios. Convenios. Congreso no puede escribir convenios. Congreso prohíbe convenios interadministrativos. Acuérdense que no es lo mismo convenio que contrato interadministrativo. Pero Dígame. Tranquilo, tranquilo, el pero Congreso no puede hacer convenios interadministrativos en ninguna época. No, para las elecciones de Congreso. para las elecciones. A veces estamos hablando de las elecciones. Bueno, vamos a retrotraer un poco más. ¿A quién le prohíben, Raúl? ¿A qué rama del poder público le está prohibido escribir este tipo de cosas? ¿A qué rama del poder público? No. Ejecutivo. Interadministrativo. Si la ley de garantías está dada para que sea el ejecutivo, puede ser que todavía está entre manos del poder y hay otros órganos que intervienen. Rama ejecutiva, que es la que administra el Estado, rama judicial y rama legislativa. Cuando usted mira la norma, habla del ejecutivo. El documento de la MOE también reitera en la prohibición en el área, en la rama ejecutiva de ese tipo de contratación. ¿Sí? Que por buenas prácticas otras lo adoptan. Pero inicialmente es un tema del ejecutivo. ¿Por qué? Por eso que era la prohibición para que quien está administrando el ejecutivo pueda seguir generando beneficios para sí desde el ejercicio del poder. Entonces, cuando hablamos de la prohibición, estamos diciendo que cuando se tienen las elecciones de Congreso, vamos a elegir a los que van a estar en el Senado y Cámara, elección de Congreso, y las entidades públicas no pueden contratar, las entidades públicas no pueden suscribir convenios internacionales. ¿Sí es claro? ¿O no es claro? Sí. No sé, pero me parece que los convenios implementativos de esa primera restricción para elecciones legislativas solamente son para los países territoriales, no para nivel nacional, en la primera. Sí, lo que pasa es que la norma habla de la prohibición de convenios interadministrativos y resulta que el gobierno nacional no tendría posibilidad de escribir
con el interpretación. Ah, sí, pero internacionales, sí, entidades nacionales y podrían hacer en ese sentido. Sí. Claro. Gracias por la apreciación. Entonces, para estas elecciones no se pueden adelantar esos convenios interadministrativos. Entonces, los alcaldes están limitados. Los gobernadores están limitados. No pueden suscribir convenios con las universidades públicas, los alcaldes gobernadores, porque es un convenio. No pueden suscribir, no pueden recibir recursos del gobierno nacional mediante convenios porque está prohibido. Sí. Entonces, esa prohibición empieza para estas elecciones que vienen el 8 de noviembre. Solo convenio. ¿Pueden contratar por prestación de servicios durante el resto del año? Sí. ¿Pueden contratar por prestación de servicios lo que falta del año los alcaldes, gobernadores? Sí. Porque para congresos solo se puede hacer tema de convenios interadministrativos. ¿Listo? ¿Qué norma era interadministrativo? ¿Qué norma estamos trabajando? No, perdón. Los convenios interadministrativos. Bueno, ahí vale. Pero digamos que la norma base de la ley 489, la ley 489 regula el tema del convenio. Pero existen otros convenios más, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, manejo convenios especiales de ciencia y tecnología, ley especial, hay convenios especiales de cooperación. Entonces, hay, digamos que hay diversidad de convenios a nivel normativo, pero la norma base que autoriza las. ¿Cómo sé que es un convenio administrativo? Es un acuerdo de entidades públicas sin que haya contraprestación directa de. ¿Qué es lo diferente de un contrato interadministrativo? En los convenios entre las entidades públicas no hay contraprestación directa. Hay aporte para trabajar por fines comunes. En el caso de los En cualquier caso. Porque yo puedo hacer un convenio de ciencia y tecnología, puedo hacer un convenio para atender a la población adulta mayor, puedo hacer diferentes tipos de convenios para investigaciones. Entonces, los convenios, lo que sea, el convenio que hace una entidad como por Antioquia, con municipios, para temas ambientales. Entonces, hay unión de esfuerzos y fuerzas para fines comunes. No hay contraprestación de las entidades. Cuando hay contraprestación entre las entidades, es lo que tenemos un contrato interadministrativo. Y normativamente ese no está prohibido. Ese no está prohibido. Ejemplo, si ustedes validan, el municipio de Medellín contrata con la Sociedad Terminal de Transportes de Medellín el tema de estos activos que recogen datos. ¿Cierto? Entonces, ahí hay un contrato interadministrativo. Ese no estaría prohibido, por lo menos para las elecciones de Congreso. Hasta el 8 de mayo, pero lo que pasa es que marzo, pero lo que pasa es que en el camino se le va a atravesar otra prohibición, que es la prohibición del 31 de enero, y esa sí le va a prohibir cualquier contrato directo. Bueno, siguiendo entonces, hablamos de las fechas de inicio de esas proyecciones. Entonces, para los convenios interadministrativos inicia el 8 de noviembre del 2025. Y para la contratación directa, en general, inicia el 31 de enero. Entonces, ya con esto que tenemos acá nos queda bien claro, o más claro, qué puede llegar a suceder con esas dos fechas y cómo se puede jugar con esas dos fechas en lo que tiene que ver con la función de la veeduría diaria. En algún momento tenemos que llegar a hacer un control con respecto a ese tipo de situación. Esas son las fechas para esas dos, pero igualmente están estipuladas, son 4 meses, ¿no? Las fechas
determinación de la prohibición de esos convenios y la fecha de terminación de la contratación directa en general. Entonces, para los convenios administrativos tenemos la fecha de terminación es 31 de mayo del 2026 en caso de que no haya segunda vuelta. Anota lo que venía abajo, por favor. Y si hay segunda vuelta, en caso de que haya segunda vuelta, va hasta el 21 de junio. Sí. Entonces, miren que si bien la norma nos habla de 4 meses antes, empieza, y no pensaría la por 4 meses, pues, en el caso de los convenios interadministrativos vamos a tener una elección mayor, pero es porque se nos unen dos elecciones. Y si la elección de presidencia fuese en octubre del otro año, entonces nosotros del 8 de marzo, octubre, septiembre, agosto, julio, agosto, si las elecciones a presidencia fueran en octubre del otro año, desde julio comenzaría la prohibición de los directos. Entonces, si fuese ese caso, los convenios administrativos quedarían prohibidos del 8 de noviembre al 8 de marzo, volvería yo el 9 de marzo a poder cumplir convenios administrativos hasta que empiece nuevamente la prohibición presidencial. ¿Por qué los convenios interadministrativos hacen parte de la prohibición? Porque son una especie de la generalidad. La generalidad es la contratación directa. Los convenios interadministrativos son una forma de contratación directa. Por eso yo lo tengo que incluir no solo en la previsión de elecciones de Congreso, sino también en la previsión de elecciones de presidencia. Una pregunta, y se va para la segunda vuelta también. Lo dije. Sí, continúa la previsión hasta que se elija presidente. Y para la contratación. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Donación, se refiere a donación. Yo le dije que era por político, porque yo la apuntaba para echar la lista para poder firmar. la apuntaba. Bueno, seguir. Entonces, para la contratación directa en general, empieza el 31 de enero de 2026 y va hasta el 31 de mayo de 2026. Pero, si hay segunda vuelta, iría hasta el 21 de junio de 2026. ¿Sí? En esas fechas que tenemos ahí, entonces, podemos darnos cuenta perfectamente de lo que nos aclaraba el profesor, que a partir del 31 de enero del 2026 tenemos prohibición para convenio y prohibición para personas. Cualquier pregunta con respecto a lo que hemos visto. Ya quiero saber. Bueno, otra de las preguntas que nosotros tenemos es ¿hay excepciones? ¿Y cuáles son las excepciones? Entonces, ya sabe. Entonces, para esto, para elecciones del Congreso no
No, no existe ley de garantía. Sí, claro. Esta es la que estamos Es hablando. que está la ley que rige y lo que prohíbe, y lo que es qué prohíbe la ley. Entonces, aquí estamos hablando solo del tema contratación estatal. Ya nos van a contar sobre el tema de qué pasa con la planta, con la nómina de alquiler. No, si lo que yo digo es que la ley de garantías habla de 4 meses antes de cualquier proceso electoral. Sí, Entonces, si las elecciones de Congreso son en marzo, sí, el 8 de marzo, la ley de garantías tendría que arrancar en noviembre. sí, eso digo. Ahí está. Pero- El pero- 8 de noviembre, pero- pero el 8 de noviembre para cumplir los Para convenir, para contratación directa. No, No, porque la ley regula dos cosas diferentes. La ley regula unas prohibiciones para las elecciones de Congreso, unas prohibiciones para las elecciones de presidente. Entonces, ese es precisamente el punto que Saúl y el Hugo nos están dilucidando, porque creemos que se prohíbe la votación directa acá que hay elecciones y no está. En las de Congreso, solo Congreso. Solo Congreso. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Pregunta. Porque recuerden que las preguntas son las que nos sacan de la ignorancia que tenemos. Pregunta, ¿quién sabe? Pues, pero como bueno, como dijo alguien también, o sea, cuando nadie pregunta, entonces hay dos situaciones. Muy tan claro que todos la pidieron. O nadie, o que nadie. Entonces, dentro de las excepciones, ya sabemos que para los convenios interadministrativos no hay excepción. ¿Sí? Para los convenios administrativos. Y para los, señor, no se presentan contratación en directo al Senado. Los mandatos interadministrativos. Ahí sí entran los administrativos. Digamos que el grueso y lo realmente. Pero eso es permitidas hasta el 31 de enero. Ya, Son permitidas hasta el 31 de enero. el 31 de enero entra la prohibición. Ahora, yo tengo una pregunta. El 31 de enero que cae. Tenemos segundo punto. ¿Qué cae el 31 de enero? A ver, digo que es sábado. O sea que ese viernes va a ser una locura. Viernes 30 de enero. A la media hora. Prestaciones de servicios. Pagando todas las que se requieren. Andemos bastante. Terminemos las excepciones, y ya doy la palabra porque no nos queda en concreto el tema de que nos unimos. Bueno, entonces, para la parte de las excepciones, se tienen las excepciones, unas excepciones que son de carácter especial. Ese tipo de excepciones son para todo lo que tiene que ver con la parte de defensa y seguridad del Estado, que es algo que no se puede suprimir, no podemos dejar que la seguridad del Estado, la seguridad que se tiene en el país, debido a las elecciones que se están realizando, se dejen quietas, sería aumentado. Lo otro, para todo lo que tiene que ver con emergencias educativas, sanitarias y de desastre. Esa no es excepción. Para otra de las excepciones es también emergencias educativas, sanitarias y todo lo que tiene que ver con desastre. Salud. Construcciones de vías, reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética
de comunicación. Pero, ¿en qué caso? Es En casos especiales en donde se presenten ese tipo de situación. ¿En cuáles casos, por ejemplo? no, volvamos ahí. Atentados. Entonces, se permite que haya contratación directa para la reconstrucción de vías, de temas de comunicaciones, temas de clima, pero cuando se requiera hacer eso derivado de En casos especiales, como atentados, acciones terroristas. Cuando es requerida por las entidades sanitarias y hospitalarias, que de manera especial nos remiten a que revisemos el artículo 33 de la ley 96, que es lo que Entonces, mire, hay una situación aquí que yo creo que genera un tanto problemas, y es que hay un convenio administrativo son requeridos por ley. Y entonces, yo no estoy de acuerdo que me digan que los convenios que tengo que suscribir por ley, como los de transferencia de subsidios a las empresas prestadoras de servicios públicos, no los puedo suscribir porque estoy en ley de garantías. Y yo tengo el deber de transferir los recursos. Y la ley dice que me llama convenio. Entonces, ¿cómo hago? Entonces la Constitución de Interior también es una excepción. Porque ya la Convención Interior es un estado de excepción. Ya es otra cosa, que ahí se inaplican las normas. En relación con, hay unos recursos que todas las entidades municipales y departamentales reciben, unos recursos para el plan de intervenciones colectivas, el tema de salud, y que los suscriben, tienen generalmente convenio con el hospital para la ejecución de los recursos. Entonces, decir que no puedo cumplir el convenio para ejecutar el RIC es absurdo, porque ese cumplimiento de una normativa especial en salud. Entonces, para mí, ahí hay una situación que tiene un vacío. Yo sé que la posición es que no se puede tener un convenio, pero a mi modo de ver, hay que analizar qué pasa cuando son convenios en ejercicio de un deber legal. Y que la ley ya me ha dicho que esos recursos solo los puedo transferir por convenio. Entonces, bueno, esto va a ver, porque esa plata es anual y esa plata solo la conozco en enero. Se causa en diciembre. Pero en enero es que la tengo cuando ya tengo el presupuesto listo para empezar a ejecutar. Porque antes no pensó. Entonces, ese digamos, listo. Frente a los contratos interadministrativos, digamos que es un poco más clara la situación y se entienden las excepciones, porque hay situaciones que pueden dar de urgencia manifiesta, de calamidad, estos temas terroristas que no dejan de ser un asunto que puede llegar a dar, ya está lamentablemente volviendo a presentar problemas en el país. Entonces, pues eso amerita una respuesta inmediata que no puede esperar un proceso de licitación pública. Por eso, usted justifica que es porque aplico la contratación directa en el caso específico. Entonces, muchas gracias. A modo de resumen, entonces, bueno, hay un punto adicional que yo no se lo mencioné, pero yo lo. Pero a modo de resumen, entonces tenemos que, con la entrada en vigencia de la ley de garantías en materia de contratación, que es uno de los puntos. Recuerden que hay varios puntos donde hay restricciones. En materia de contratación, uno de los puntos. Entonces, no se puede escribir convenios interadministrativos cuando entre en vigencia, pero 4 meses antes de la entrada en vigencia del proceso electoral de Congreso. Convenios interadministrativos. Y 4 meses antes de las presidenciales, contratación directa. Ningún tipo de contratación directa. Ni en el gobierno nacional, ni en las instituciones locales. Entonces, convenios interadministrativos, departamentos, municipios, entre entidades del gobierno nacional sí se puede, hacia abajo no pueden, en horizontal sí, en vertical no. Gobierno nacional para época de cambio. En época electoral,
de presidencia, entonces ninguna contratación tiene que estar permitida, ya vimos algunas excepciones. Y tiene una pregunta, ¿se pueden prorrogar contratos que hayan sido suscritos ciertamente? Sí. Entonces la respuesta ahí es sí. Las prórrogas no están prohibidas porque la prohibición legal es suscripción de contrato, no modificación. Yo tengo una pregunta con este tema. En las entidades, por ejemplo, en las entidades como, por ejemplo, Parque Artí, La entidad cualquier tipo. que es una institución privada, pero con inversión pública, ¿cómo aplica ahí la norma? Bueno, realmente ahorita no tengo claro la construcción de parte árbitro, te voy a hablar de la generalidad. Si es una entidad con patrimonio mayoritariamente público, es privada porque como parte árbitro, por ejemplo, porque mayoritariamente perdón, si es privada porque el presupuesto es mayoritariamente privado, más del 50% del presupuesto privado no lo aplica la legislación, porque solo aplica en entidades públicas. Y ahí no se considera que es una entidad pública. Ahí se entiende que es una entidad privada, es mixta, pero es privada porque la mayoría de capital es privado o inversión pública. Cuando es a la inversa, cuando el capital público es superior, entonces sí se entiende que es una. Y ahí sí, entonces, hace parte descentralizada del ente municipal, entonces sí, Se llama como entidad público-privada, donde prima la privada. Pero creo que yo no sé usar mucho esta expresión, yo estoy entendiendo. Porque también con el tema de público-privado existen las APP, que son las asociaciones público-privadas, que es otra cosa. Que es otra cosa, sí, que para manejar el crédito de inversión. Entonces yo por eso pongo la misma expresión y procuro llamar por su nombre de la naturaleza jurídica. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Transporte de Medellín es una sociedad de economía mixta. La PLA, si no estoy mal, es una empresa industrial y comercial del Estado. Esos son los nombres de ley para ellos. Yo sé que para comprensión de la actividad, el bien público-privada es una forma de entender que hay doble capital, pero ese solo nombre no nos dice mucho. Desde el punto de vista jurídico. Igual pues, con Es la una forma entidad para público-privada, entender. siempre prima lo privado desde que se es más del 50%. Listo, vamos con el segundo grupo. Sí, vamos con el segundo grupo que tiene que ver con lo de modificación de la nómina de la entidad. Pero a nivel de derecho, tenemos la palabra social económica. Dependiendo, porque todas donde capital público privado no sociedades económicas. A ver, hay unas que son empresas industriales y otras son sociedades económicas. Claro, que vean que El periodo de diciembre de este año que termina el contrato de corporaciones con la alcaldía de Medellín. Que tiene que terminar primero el contrato para poder firmar el otro. no, o lo pueden hacer. no, a ver. No entiendo la pregunta. Hasta donde lo está diciendo el secretario mundial, no hay prórroga de contrato. Se termina definitivamente. Y lo voy a poner en general, cualquier entidad pública, cualquier contrato. Yo tengo un contrato, puede ser para el programa, para los refrigerantes. Entonces se me acaba en una semana, se me acaba este mes de los refrigerantes. ¿Puedo suscribir hoy un nuevo contrato de refrigerantes? Sí. Lo que no puedo suscribir es la función. Porque no puedo tener dos contratos con el mismo objeto ejecutados al tiempo. Entonces, el municipio, en el caso de eso, si va a contratar un operador, sí puede suscribir contrato antes que se termine el anterior. Y eso es lo ideal, por un tema de planeación, pero el inicio sí está supeditado a la terminación del contrato. Perdonando la redundancia,
a los contratos o a este tipo de cuáles serían las deudas que estarían Ahí está. Para el no cualquier deuda que decir, venga, no va a avisar que para el pandemia. no, no, estoy hablando De de ley de garantía. de la ley de garantía. Claro, de capacidad. Eso porque tendría que tener la capacidad social para hacer seguimiento al tema de los Lo que pasa es que en realidad todo el mundo se pasa la túnel por debajo. Hay unos que no para por el lado. Que baile la ley. Bueno, vamos a vamos a escuchar a Luzmeri que nos va a hablar del segundo punto del documento que tiene que ver con las modificaciones de la planta de Buenas tardes. Vamos a poner nuestro grupo está integrado. Mejor. Andrés. Aquí vamos a ver que hay temas en cuanto a fechas, sobre todo y en cuanto el PIB que trae la ley 1996, que acabamos de ver en el tema de contratación de estatal, las fechas son exactamente las mismas. Vamos a ver por qué razón, pero eso es porque el PIB precisamente otro de los fines que trajo la ley de garantías, precisamente en la parte de la nómina, es evitar que con la nómina se utilice para actos meramente clientelistas. Ese es el fin, así, es el mismo fin de la contratación, pero también igual pues estaba pasando con la nómina, entonces después de eso es lo que especifica exactamente la ley 996 al respecto. ¿Qué aspectos en cuanto a afectación de la nómina se van a destacar? ¿Qué afectaciones dentro de la nómina trae incluida la ley de garantía? Entonces, se refiere a crear, distribuir, proveer cargos dentro de la entidad estatal. Dentro de las entidades estatales también hace referencia solamente a la rama ejecutiva, tanto a la rama ejecutiva de las entidades de la parte territorial como a la rama ejecutiva del nivel nacional, que lo único que la diferencia son las fechas. Bueno, acá entra la parte de proveer los cargos, entonces está lo de incorporar y desvincular personal. Entonces, las provisiones que vamos a ver de esa afectación de la nómina es para cualquiera de estos casos, para crear cargos, para suprimir cargos o para proveer empleo. Y dentro de la parte de proveer empleo tenemos la de incorporar personal o de desvincular, el personal. Vuelvo y repito, esto también para la rama ejecutiva, tanto a nivel territorial como del nivel nacional, que lo diferencia básicamente las fechas de la restricción. Entonces, ahora, las fechas de restricción, como les digo, son exactamente las que acabamos de ver para contratación. Entonces, viene la primera. Entonces, la primera, la que ya vimos, la del nivel territorial, ¿qué comprende el nivel territorial? Departamentos, municipios, distritos, territorios indígenas, son las entidades territoriales. Entonces, ¿desde dónde viene, desde cuándo empieza la restricción para cualquiera de esas acciones frente a la nómina? Entonces, viene desde el 8 de noviembre del 2025 para las entidades territoriales que ya mencionamos y va igual hasta el 31 de mayo del 2026 y se hace segunda vuelta hasta el 21 de junio del 2026. Esto para el nivel territorial. Pero pasa el mismo efecto que les explicaba el profesor frente cuando ya vienen, estas son las legislativas, ¿cierto? Y ahora empezamos las presidenciales. Así como se cruzan por los periodos de gestión, por eso que ya vimos en contratación estatal. Entonces, para las presidenciales empiezan el 31 de enero, igual 31 de mayo, y si hay segunda vuelta, hasta el 21
de julio. Entonces, iniciamos con las legislativas. Entonces, en las legislativas, inicialmente uno pensaría que van hasta el no, de diciembre, enero, febrero, marzo, y ya hasta el 8 de marzo, ¿cierto? Que es cuando es la elección de legislativas. Pero como ya viene acá la restricción desde el 31 de enero de las presidenciales, entonces básicamente lo que pasa es que se suma toda esa afectación, o toda esa imposibilidad que tiene el Estado de modificar la nómina por durante todo este periodo. Básicamente esta restricción va desde el 8 de enero perdón, 8 de noviembre del 2025 hasta cuando haya segunda vuelta, si es que la elección de unos hasta el 31 de marzo. Esta afectación a la nómina también tiene una restricción. Unas excepciones, perdón. Unas excepciones que ya. Las excepciones. Voy a aprender. Después. Digo que los dos Está como debilitando el cargo. Está muy bien. El contrato. Parece toda una magistrada poniendo. Estamos como perdiendo equilibrio. Reclamamos, improvisar. Teniendo en cuenta, pues, también las decisiones y esta fecha, que indica el lápiz, hay unas excepciones que siguen como el mismo principio de las elecciones de la Constitución. Para el tema inicial, que es excepciones legislativas, territoriales, se habla que se permite que permite si cumple con la persona renuncia de manera irrevocable al cargo. Sí, pues cualquiera de estas. En el caso de renuncia, no hablaremos de crear, sino hablaremos de proveer. Sí, pues, o la que después es inevitable por la que va a llegar todo. Una renuncia o se muere. Por la última cosa, ahí es una excepción. Ahí sí pues. Ahí en ese caso ya voluntariamente la vida o voluntariamente bueno, suponiendo pues Es voluntario. listo, ese es ese caso. Y en el otro caso es que si es por carrera administrativa, ¿cierto? Porque sale arriba por carrera administrativa también. Estamos siguiendo una situación. Es un curso de méritos de carrera administrativa. Si está pues. Y hay que proveer los cargos de carrera administrativa de acuerdo al cronograma establecido. No hay aplicación de la. No se aplica. Tranquilamente, cae acá. Esa es una excepción. Después de esta parte, cliente territorial, como ya se traslapa con esto, ¿qué viene? Cuando haya que suplir cargos de personas que vayan a atender situaciones de emergencia. Esas personas, bueno, lo que ya mencionaron, pues, bueno. Y lo mismo de defensa y seguridad nacional también. Tienen que cumplirse. Igualmente, todo lo que tenga que ver con la tema de infraestructura. La energética, infraestructura de vías, etcétera. Todo es de comunicación y lógicamente volvemos a lo mismo, lo que tenga que ver con entidades que presten servicios relacionados con el tema sanitario, salud, concentremos la tema de salud. Lógicamente también las entidades tendrán que evaluar si para algunos cargos se debe suplir esa situación también. Porque si se presenta alguna vacancia, en las situaciones, si ese cargo es tan fundamental para que siga la operación o el servicio público, pues, me imagino que haga una evaluación de riesgos pues, para cierta situación, ¿cierto? Riesgos, consecuencias y toda la cuestión para que sí, venga, Pero y frente al tema de los riesgos,
nos referimos a que tiene que presentar una circunstancia de hecho que ya me esté a mí generando una afectación. Y a partir de ahí decir, venga, me quiero poner una persona a atender. No es que me lo voy a intentar. Sino que tiene que ver una circunstancia de hecho que ya me ponga a mí frente a la situación para empezar a proveer el cargo. Es una necesidad colectiva. Sí, de la cantidad de la entidad. Pero, Ah, ok. pero la pueden proveer, por ejemplo, militares o policías. Claro, eso es defensa del nivel nacional. Lo que pasa es que ahí veces que no quiero vincular a alguien desde el punto de vista administrativo. En funciones administrativas de una entidad. Recuerden que la policía sigue, la policía de ejército, si llega hay mucha gente con armas dando balas por todas partes, también hay otro grupo de ellos que se dedican a administrar esta institución. Entonces, cuando tengo una circunstancia como las que se mencionan de fuerza mayor de conflicto que tienen una atención inmediata, ellos pueden contratar entonces hay películas personal para tener esas circunstancias que requieren hacer esa adecuación. ¿Qué es lo, digamos, importante aquí? Sobre todo lo que se ha podido ver en algunos procesos electorales que empiezan a escribir gente. Y dice, me importa. Empiezan a despedir personas, a sacar gente de las alcaldías, de los departamentos, de las planificaciones, de la gobernación que tienen distintos departamentos. Entonces empiezan a desvincular personas, a desvincularlas para meter otros. Lo que se está buscando es ese tema de miren, yo puedo tener un equipo político o yo puedo estar gobernando aliado. Mire, lo que pasa es que permítame, yo le doy la palabra. Sucede mucho que hay políticos que están administrando una entidad estatal y cuando viene una época electoral puede haber ruptura del movimiento. Sí, exacto. Entonces, llegamos a una alianza, 4 o 5 personas, y que en una época electoral determinada, 2 de la alianza dicen, no voy a apoyar al que no está diciendo. Eso es muy común. Entonces voy a apoyar a otro. Y yo le tengo gente aquí vinculada. Entonces, ¿cómo así? O sea, se va a beneficiar. Entonces, voy a mirar cómo lo saco. Y ahí hay mandatarios que les importa la posición. Me lo sacan. Yo les digo, me lo sacan que me defiendo que tenga que defender, pero va para afuera. Por la rabia, por lo que sea. Eso sucede, aparece en pintura, pero eso sucede. Todavía sucede. Sobre todo en municipios más alejados, sucede. Porque no les da miedo nada, va por calidad. No les da miedo nada. Entonces, esa prohibición es una de las prohibiciones que más se ve, pero también puede encontrar usted la persona que aguanta hasta el final, renuncia para salir de campaña 2 meses. Y después vuelve. Porque eso también pasa, ¿no? El secretario de despacho que presenta renuncia irrevocable, la teoría de campaña, y la ley dice, ahí puedo proveer otra vez el cargo a alguien, nombro que va a quedar al nuevo que también puede ser más productivo. Y miramos cómo, si ganamos entonces te lo dejo, si no ganamos entonces en esos huequitos que deja la ley empiezan a hacer los manejos políticos. Y eso es una excepción. Esa no es la excepción, sí. Entonces, ahí eso. Perdón. eso digamos en un poco cuando sacan el suprimido del parlamento del sindicato de autonomía y pasa ahí. La persona tiene que iniciar el proceso judicial y se debe calentar en contra del mandatario de turno o el representante de la comunidad de la teoría bien, porque son 2 trámites diferentes.
Pero un trámite tiene que ver con el despido, y otro trámite tiene que ver con la conducta disciplinaria del funcionario que actuó violentando la provincia. Sí, porque muchas hay casos que se han visto que el técnico se hace una demanda y es que le hasta la corte suprema. Por eso mucha gente se arriesga. Por eso muchos alcaldes se arriesgan y dicen, va para afuera. Que si va para afuera, todo el que puede ir para afuera, aquí está en prohibición. Porque si yo gano unos 4 años en el poder, y el poder para afuera, y puedo hacer defensa, este no puede. Hay un político que tiene. Como no quiero. Todos funcionan así. Todos. Después que ya dejan el cargo, pues hay que publicarlo. Y a veces uno se extraña, por ejemplo, vamos a mirar también el tema de la publicidad y de las campañas, y uno se pregunta cómo los funcionarios de una administración salen a las marcas y les dan prohibido. Y usted va a empezar a ver a final de este año, más que todo en las que son elecciones locales y federación, va a ver los funcionarios de la administración caminando en la marcha, en las reuniones, en los tarimazos. ¿Sí? Va a ver usted los funcionarios de la calle. No está prohibido. Pero ¿qué dicen ellos? Hágale que no. Hágale que por ahí. Muchas veces ni los denuncio. Entonces, ahí lo que genera el debate es qué tan fuertes son las herramientas para combatir esta conducta. Y entonces ahí es donde yo creo que está, digamos, floja la previsión. Porque la previsión ya está. Entonces no se trata de crear más prohibición, ¿no? El tema es si se le da o no se le da la consecuencia. Yo me he cansado de ver en elecciones denuncia, la Contraloría, demandan fotos, demandan de todo. ¿No? No se puede nada. Será muy sencillo será. Desde la universidad a usted le enseñan el decreto. Y a la media hora o a la hora le están enseñando cómo se deroga ese decreto. Bueno, pero es que Ya no le están diciendo cómo. ya no los órganos que deben apuntar los vigilantes. El órgano de vigilancia que no cumple el labor del vigilante. Y es como cuando el policía no cumple su labor y uno dice, ¿quién me defiende del policía que está actuando de nuevo? ¿Quién puede defender? ¿Quién me defiende del policía que supone que el policía es el que me debe defender? Por ejemplo, el alcalde tiene sus asesores, abogados. Y muchas veces no son capaces, entonces contratan a un abogado por fuera. Pues sí, así es. Sí, Sí, ahí el jueguito sería, debes vincular los que no me gustan y no es que ni subjetivo ni creo puesto. Solamente lo del vinculo y por proveer o por producción. Sí, por caso de los primeros 50. el problema está prohibida también por cualquier forma de vinculación. Cualquier forma de vinculación. Sea de carrera o sea en profesionalidad. En carrera salvo cuando incluye los requisitos del concurso. Vamos con el muchas gracias. Muchas gracias. Esta mujer, yo la vi, me acuerdo de la magistrada, yo estaba en la misma película. Se ve Y voy a decirle tanto que tiene toda la razón. Mire, que sabe que estamos en una capacitación y fue una destapación. Están contratando todavía. Y también les van a compartir, creo que a todos en digital, para que lo puedan replicar. A nosotros nos tocó, buenas tardes. Buenas tardes, quería profesor.
El equipo está conformado por el cuarto grupo, que Carlos Mauricio Muñoz. Adriana María Carlos, al tercero, Liliana Rojas y eso fue. Se escogió, bueno, llama extracción de materia. perdió candidato. Ahora nos tocó 2 puntos, el primero lo va a escribir, pues, de los compañeros, sobre personal acá. El personal acá tiene que ver con la oferta alternativa alterna, desde arriba para abajo. Entonces, vamos a pegar, por ejemplo, con alcaldes, coordinadores, directores, y ahí para de arriba para abajo. Entonces, vamos a ver 4 puntos que se pueden, o que son productivos, por ellos, porque su alterna hacia abajo. Entonces, la primera, vamos a hablar más sobre la inclusión de la voluntad. Identidad. No sé, no, está como, a ver, no se aplica con, no es la ley, el bando no está en la defensa. La canción. Interpretar la voluntad del resultado, ¿cierto? ¿Quiénes son los resultados? Es un ejemplo de ellos. ¿Cuál es? Por ejemplo, un director que hace una reunión y que se van a hacer una reunión. Es que son una reunión, pero ustedes necesitan que ustedes voten por tal candidato para que la entidad pueda de funcionando bien. Este puede ser un ejemplo que pueden incluir. Eso está prohibido. ¿Yes? Está prohibido. La segunda permanente que la artículo número 38 de la ley es vincular a funcionarios en las jurisdicciones. Sí. El carrera. No, no, pero es carrera administrativa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? Por ejemplo, un funcionario dice, le dice, usted como funcionario tiene que apoyar a X candidato. Entonces, el candidato dice, no, no, pues ya es de candidato, que yo quiera. Le dicen, no, que no apoyarte, pues no vamos a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo le discutan, por ejemplo, diciéndole que si vamos a hacer criterio, sino, en vez de decirle que fue por eso, que fue por el término, porque no, eso también está prohibido. Cuando esto prohibido no solamente la pues ya es bueno, lo que por ejemplo, favorecer con bonificaciones. Ascensos o promoción. Entonces, por ejemplo, usted como funcionario lo voy a atender, o como contratista, esa X puesto lo voy a atender a un puesto que mejor, que pues la voy a cambiar. O le voy a hacer el salario de honorario, para que pueda cambiar. Eso también está prohibido. Otra prohibición que nos trae la ley, y podríamos pues, incluirla ahí, por ejemplo, cuando dicen que tiene que, por ejemplo, aunque el día de cachorro distribuir campaña electoral, ¿cierto? De publicidad, como las prohibiciones, esas a mí prohíben que dan durante, antes de los 4 meses de la elección. No, sí. De las presidenciales y de las presidenciales. Eso, pero es como lo... Ahora, tiene un asunto, voy a hacer ahí una cosa. La ley de garantías es una ley que requiere permanentemente
Ojo, el asunto, cuando hablamos de que todo esto se tuviera para efectos previos de elecciones, creo que sí es porque normalmente antes se hace quién son los candidatos. Entonces, hasta que no se inscribe, uno no sabe realmente quién es candidato y no empieza la campaña electoral. Por eso es complejo decir que estas circunstancias, antes de iniciar una campaña electoral, puedan demostrar. Más difícil. Porque eso no se puede hacer. Exacto, todavía. Si bien, por ejemplo, en este momento, políticos ya están representando. La investigación está tan complicada la situación porque todavía, hasta que usted no entienda, usted no sabe si va a ser candidato. Pero yo cuando trabajo, Si no hay inscripción en firme, usted lo que tiene es como una mera expectativa. Y puede estar haciendo. Entonces, pero permíteme. La situación clave aquí es que utilizar los bienes del Estado para favorecer a determinado candidato está prohibido, pero también constreñir a los funcionarios de la administración para que voten por determinado candidato está prohibido. Entonces hay gente que la empieza a amenazar con el puesto. No, pero tengo una correlación ahí que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero me asalta una duda con ese que se acaba de decir, con el proceso, es para decir no, con el proceso participativo de elección. Pasa de que en ese ejercicio de ciudad, muchos de los funcionarios de diferentes Dame tu número y. gestionan a los mismos ciudadanos para que voten por X o Y proyectos que están en la porque hay un funcionario que se está diciendo tiene que firmar aquí, se está obligando. Pero si es que están dando las alternativas. ¿Tú tienes una bebé? ¿Tú tienes una bebé? No. Para nadie. ¿Cuál es tu nombre? Porque ahí están direccionando la. Ahí es constreñimiento en ti. Pero ahí están pasando están diciendo a los clubes de vida que si no entonces va a acabar todo el carnaval del programa. La capacidad que también se está creando la red de emprendedores y aspirantes a y decirles hay que votar por eso, hay que votar por eso. O mi número si votan por este, les vamos a dar contrato. Mire, va a ser y ahí me pides esas circunstancias van en contravía de las prohibiciones. Si se logran demostrar esas circunstancias, que a veces uno dice que pero yo creo que ahora es más fácil. Antes era mucho más difícil, porque antes no había ni que acabar. no, pues, Pero esto es una pregunta. Ahora, a usted no le aporta el video, usted no me dio permiso de grabar. no, Pero si digamos, si usted no le sabe que le dejan celular afuera. celular. Bueno, por ahí hay gente que usa relojes de espía. Entonces, Pero no le sirve, profe, no le sirve. No, pero no sirve como prueba documental. Hacer documental. Si este man no me da permiso que yo lo haga. pero mira que yo con eso no estoy de acuerdo porque uno cómo le va, o sea, una persona cómo le va a decir a otra vez, va a recoger pruebas para algo, cómo le va a hacer de pruebas, eso lo más absurdo. No, pero eso es. Hay unos debates probatorios, pero eso no, digamos, el hecho del debate probatorio no significa que la realidad no exista, como ya existía.
y sí puede servir de herramienta para empezar a torpedear una determinada actividad política que está en el Por ejemplo, yo sé que con el exalcalde de Medellín se dio un ruido muy fuerte que le estaban quitando a los contratistas de también servicios de dinero previo a una época electoral. ¿Cierto? No sé en qué terminó, pero empezó y eso va generando un ruido muy fuerte y la gente la ciudadanía en general empieza a pensar diferente y a decir cómo es posible porque Desenmascara payasos. Payasos yo he todos. tenido discusiones directas porque a mí el determinador de la partida una vez alguien se le dio por decir que si no compra que yo acaso usted me está regalando mi dinero pero no está pagando a mí sí me va a venir con soy el abogado pero no, que gente como un antes. Yo me acuerdo que una vez un profesor decía que un estudiante le preguntaba que cuál era la ley que decía que había que darle al alcalde el 3%. No, o sea, era tan común una costumbre en la zona que creían que era un tema normativo. Estaba normalizada. Sí. Entonces, la prohibición de utilizar los bienes públicos y de utilizar, por ejemplo, permitir que un candidato vaya a un espacio que es del municipio a hacer estos elecciones políticos, está prohibido. Le presto la Casa de la Cultura para que haga reunión política, está prohibido. Y todavía se hace, pero eso está prohibido. ¿Sí? En los clubes que tienen los municipios, en determinados lugares de centros de recreación, ¿sí? Vaya a los parques que tiene el municipio de Medellín en época electoral y pregunte a la gente cuánto está pagando por ingresar. Empiezan a dar entradas gratis. Entonces, son análisis que uno tiene que empezar a hacer. ¿Qué está pasando aquí? Porque siempre están cobrando injusto para época electoral que están en Por ejemplo, la asistencia salud, el Ministerio de Salud están dando en los municipios para pagarle a los dignatarios de las fincas comunales. Venga, ¿sabes qué? Como decir un plan básico de salud y es un salario mínimo. No, es que, comillas, está pasando en Sabaneta, en participación ciudadana. No, mire, como ustedes han hecho como juntas comunales, entonces venga, que yo le doy el contrato de como participación ciudadana y el que está pagando es el Ministerio de Salud con una política pública para la prestación de servicios básicos. Se le dieron a los comunales. Y nos vamos con el Tinder. Vamos con el grupo. No, pero de compañía. El grupo. Dale. Teníamos dos temas. Bueno, yo soy Daniel Guerrero, los compañeros de profesor Liliana. Nosotros también teníamos el uso de bienes y recursos públicos. Siempre están de acuerdo con los establecidos en el artículo 38 de la ley 96 y está pues el ofrecer beneficios directos personales inmediatos individuos a ciudadanos o comunidades a través de obras o sesiones de la administración pública. Difundir propaganda electoral a favor del concepto de cualquier partido o agrupación en cuestión de fines electorales. Inaugurar obras públicas y autorizar el uso del bien, lo que sale del propio último, autorizar el uso de bienes públicos, muebles de dinero o inmuebles para fines políticos. Y aquí hay uno muy interesante que está contemplado en el artículo 31 que dice: durante la campaña presidencial no se podrán aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado ni utilizarla como propaganda electoral en favor de una candidatura. Sin embargo, el leyendo el profe, no doy cuenta de que la Corte Constitucional declaró inexequible a través de la sentencia 11C11-2005, donde, por ejemplo, esto aplica si en el caso de que el actual presidente se fuera a postular o si hubiese postulado a la presidencia, podría usar recursos públicos para campaña. Tengo entendido.
Que los utilicen en otro tipo. Los que ningún recurso público se puede utilizar para orientar una campaña específica. Una cosa es que haya unas partidas públicas para ciertos gastos en las campañas electorales en general, hay un reconocimiento al final también Pero que claro. Exacto. Pero el asunto específicamente está es en que cuando yo soy quien dirige el Estado y justo estoy apoyando a alguien, digamos, en el tema, voy a quitarle lo de la. Pero si yo estuviera apoyando a alguien, también se va a la presidente, que es muy cierto, como un Cepeda, por ejemplo. Entonces, Honro y Barrera, que puede ser el elegido por el presidente. Entonces, él no puede directamente decir, vamos con Roy. Pero que empieza a hacer, a bombardear a la comunidad o a la población a decir que lo que ha hecho el gobierno ha sido la maravilla. ¿Sí? Y te empieza a vender ya no 8 horas de consejo de gobierno, sino 60 horas a la semana de consejo de gobierno, publicidad política ya no, publicidad del Estado diciendo que está la maravilla, que hace mucha entonces, cuando te bombardean vendiéndote que lo que ha hecho el gobierno de turno es una maravilla, también eso te empieza a calar, porque la publicidad prácticamente para eso. Para dejarle un mensaje ahí que te siga. Publicidad política pagada. Que te siga dejando. Con relación a este punto, no sé si vieron la noticia de que hay una polémica porque se prestó los auditores de Atanasio, de Parque Movimiento, Parque Asociación, y lo estaban utilizando para proselitismo político a favor del partido. Yo tengo una inquietud con Daniel. Pero no a mí, a todos. Yo no soy una persona de hacer cosas electorales, pero yo justo, por ejemplo, cuando la semana pasada me dio la presencia de la Eucaristía de un exmandatario nacional y la inquietud que a mí como ciudadano a pie me surgió es, venga, que toda la seguridad que yo pago, porque la seguridad del expresidente la pagamos nosotros, ¿sí? Le dio por venir a Sabaneta a hacer la Eucaristía, no porque estuviera cantando en libertad, sino mientras presentaba como un tema de los tribunales. Eso es lo que yo entiendo en lo que va el proceso. Sin embargo, yo como ciudadana a pie dije, ¿cómo se lo traen? Entonces, cuando me dijeron, no, es que él no vino por la Eucaristía, vino porque está detrás de un tema de la arena, Movistar Arena, algo así como un sitio de rumba que va a haber en la arena Primavera. Eso, señor, gracias. Entonces, cuando yo llegué y pregunté, entonces, claro, y me dijeron, así me dijeron, ay, yo no te puedo creer que tú no sepas que las personas que están detrás de la arena Primavera es él, porque sé que es lo que está vendiendo. Está vendiendo es el municipio más seguro de Colombia, por lo tanto, eso va a ser permisible para el tipo de espectáculo. Puede que esté equivocada, Daniel, puede que esté equivocada, pero eso se puede dar y es un espaldarazo de carácter político. Es probable. Es probable. El asunto es que, a ver, el Estado puede familiar a unas instituciones. Por eso, ¿no? Te hago la pregunta. Sí, por eso, porque, a ver, todo político, todo, un político que no. Así ellos digan que no. Si usted le pregunta, y dice, no, yo me estoy cansado de esto, no me la voy a entregar. Pero todo el que está allá desea continuidad. De su equipo político, todos. Y todo el que llega quiere hacer algo que le permita continuar. Por eso yo tampoco soy de pensar que todo el que llega no tiene nada. Porque en algún momento ellos buscan que algo les sirva para la vena de autoproclamación. Exacto. Entonces en las diferentes acciones que se van a presentar,
Claro, un alcalde siempre tiene que vender que hay publicidad, siempre tiene que vender que la está marcando bien, porque tiene que vender que está haciendo gestión. Claro, Porque si no, pues si no, ¿para qué está? O sea, yo no voy a estar terminando un subiendo sí, está muy mal, porque entonces estoy demostrando que yo no sirvo. Incompetente que el que va a nombrar tampoco va a servir. Entonces, el uso de todas estas campañas, claro, tiene un asunto de elevar imagen positiva del mandatario, pero siempre están pensando en la posibilidad de una continuidad. Siempre, todo mandatario. El asunto es cómo se usan las estrategias para eso. Y lo otro que aquí quiero hacer es una realidad. En el artículo 31, lo de la propaganda electoral, que dice que el Estado debe, durante la campaña electoral, implementar recursos a la publicidad del Estado. Esa parte está bien. Lo que está declarado inexequible es una parte que sigue, que hablaba de cuál era el promedio de días que había aumento y bueno. Pero la norma hasta ahí está bien. Está bien. Está bien. A ustedes. Y el Consejo Electoral, que a veces da unos montos que supuestamente no son justificados. Mira, entonces les digo una cosa. Yo soy muy reacio a pensar que las campañas electorales en Colombia cumplen los logros. O sea, usan la. Soy muy reacio. O sea, habrá una que otra. Habrá una que otra. Pero, ¿cómo logra usted saber si está entrando dinero oculto? ¿Cómo logra saber usted si están llevando bolsas negras con plata? ¿Cómo logra saber usted? Porque es que a eso no le van a hacer, Pero eso no lo van a hacer. qué pena ahí, pues, que ese problema que lo estábamos hablando ahorita, una iniciativa sobre eso es que cada gasto tenga, por ejemplo, un QR de la factura, un volante, una cachucha, una camiseta, todo tiene que estar en tiempo real, porque todos se pasan esos topes. Y si no ponemos eso en la mesa, ese es el mismo negocio de los delincuentes. Todos hacen lo mismo. Incluso aquí, y aquí pongo algo en la mesa. Venga, apoyemos, cada persona ponga $1 al mes para la campaña del voto en blanco. No conozco a nadie que ponga $1 apoyando algo que no apoya a nadie. Pues digo un ejemplo sobre la realidad de la política. Nadie da puntada sin dedal. Ustedes van derecho y a la cabeza. No escriban, por favor, porque ya está, para eso es el circo, ya lo llevan listo. Ojos abiertos y oídos despiertos para que el compañero Emanuel León nos den el alcance y también la vida. El equipo está conformado por Jaime García, Alberto Peláez, Gerardo Murillo, Albeiro, Eugenio Ramírez, León Gaviria y mi persona, Emanuel. ¿Emanuel qué? Palacio. Medios de comunicación, la ley 130 del 1994. Habla los valores de los medios de comunicación, el pluralismo, equilibrio informativo y parcialidad. A todos los candidatos al presidente, la presidencia, revisiones, retransmisión en canales internacionales y transmisión internacional. Garantizar 3 debates por 60 segundos. Minutos. Voluntario. Y una intervención de 10 minutos para el programa de gobierno. Una semana antes. Y una intervención 8 días antes, única para el cierre de campaña. Y pasar al informe semanal al Consejo Nacional Electoral.
sanción, omisión. Listo. La sanción puede haber, hay unas multas de 2 millones. No quiero explicar para que No, no, pues, sanción, provisiones de la comisión y programas de revisiones no puede tener el candidato a hacer contratos con los servicios de comunicación que lleva concurrencia haciendo propaganda para el Estado. Y sanción con una multa a 15 a 200 salarios mínimos legales vigentes. ahora bien. También se prohíbe ningún candidato puede poner programas de televisión. Ya hablamos de televisores que no nos televisión, televisión disco, y van a más de televisión. Muchas gracias. Entonces, gracias. Pues que al asunto de la publicidad política en los medios de comunicación, entonces el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de establecer unos criterios sobre el manejo que se va a dar de la publicidad, de las campañas en los medios nacionales y sobre todo en los medios públicos, porque son concesionados, que siguen siendo públicos pero entregados en concesión. Entonces es importante para ustedes que en el ejercicio, tal vez el asunto de la publicidad en medio a nivel nacional no sea el fuerte de la labor del día, pero sí puede ser un objeto de análisis es si en su municipio hay medios de comunicación que son públicos, cómo se está dando el manejo para eventuales procesos también electorales. Les vamos a compartir a todos este documento digital para que sea fuente de consulta permanente, porque es un documento vigente. A mí me parece que es un documento muy bien elaborado, tiene los puntos muy claros en un resumen y les permite a ustedes saber incluso la norma sobre la cual se soporta cada una de los enunciados que se establece. Entonces, permítanse seguir leyendo el documento, porque a medida que uno va leyendo, va empezando a generar su introducción del conocimiento, va empezando a clarificar situaciones, incluso cuando no puedan dormir en la noche, es un buen ejercicio para conciliar el sueño. Hablemos sobre del POT. ¿Alguien quiere una copia para compartirla lo de hoy? Para mandarlo por WhatsApp. Si alguien quiere que le envíe la copia para que la puedan compartir y en las próximas vengamos más personas. Entonces anoten, cambiemos datos entonces. WhatsApp, por WhatsApp. Están haciendo Enviando reformas. Unos temitas. ahí vi unos 300. Así queda por 10 años. Para que sepan que lo reforman. Eso es prohibido. Gracias.
Ya. Escribe, Uriel. Ah, bueno, no, te hablo de la red mundial. Él va a conectar con James de ellos también. Acuérdese de dejar la sala limpia, como tenemos una cantidad de cafecito. Ahí tenemos Ah, pues, pero es ya No, hasta luego, Ha sido un placer casi social. No lo vayan a escuchar más, es social. Arranque, ya le prefiero que entienda a seguir en su Ilustre.